Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Continuamos con este maravilloso fic de nuestra querida Sonia, que déjenme decirles, chicas, sí, estamos en el penúltimo fin de semana de este magnífico fic. Sí, chicas, ya estamos disfrutando los últimos capítulos de esta maravillosa aventura que nos ha dejado queriendo más, sinceramente, chicas, porque es una historia bastante compleja, bastante realista, bastante detallada de lo que puede sufrir una persona cuando otra persona no piensa lo que hace. Y en el capítulo anterior estábamos todas asustadas y, chicas, yo estaba asustada, estaba con el Jesús en la boca, como decimos aquí en México, porque Terry está en un ánimo, es entendible por todo lo que ha pasado, el enterarse de que es papá, el enterarse de lo que hizo Susana, enterarse de que su papá fue el único. Sí, chicas, por primera vez el duque estaba de su lado y era increíble, no lo podía creer, yo creo, porque ustedes y yo sabemos cómo es la relación entre Richard y Terrence, y ver esta parte de Richard donde no se da por vencido de ver a su hijo así. Él sabe perfectamente, nosotros como padres conocemos a nuestros hijos, chicas. Y el duque no podría ser la excepción, a pesar de la relación que los llevó hasta una separación. Y Candy y Terry, me encantó la forma en que llevaron la plática entre ellos. Candy dándole ese apoyo, Candy recordándole que la tiene a ella, pase lo que pase, suceda lo que suceda, porque sí, chicas, Terry tiene miedo de pasar un tiempo en la cárcel y perderse más de lo que ya se ha perdido con su hija y, por supuesto, con el amor de su vida, que es Candy. Vamos a descubrir qué nos depara el siguiente capítulo de este magnífico fic llamado Me declaro culpable. Capítulo 15. Veo que están todos aquí como una gran familia, realmente desparejados. Déjame decirle, Richard, confía en usted. Dejé a Candy aquí y ¿qué hace? La ayudas a adoptar un bebé. ¿No te das cuenta de lo que todos pasamos cuando ella perdió a su bebé? ¿De verdad? Se pasó nerviosamente las manos por el cabello. No puedo superar tanta frivolidad, incluso en la parte de Eleanor. Entonces, ¿de qué me sorprendo? Eleanor fue quien invitó a Candy al estreno de Hamlet. Pobre niña, aún no lo había olvidado. Aún así, la invitó, porque lo más importante era Terrence. Puedo entender que su hijo sea lo primero para usted, y hasta me atrevo a decir que debió haberle dado prioridad mucho antes, en lugar de dejarlo crecer en la estacada. Pero despreciar así al corazón de los demás, El señor Arley estaba realmente fuera de sí. Siempre había sido libre como el viento, pero el peso de las responsabilidades familiares y las penas que había soportado le habían cambiado algo. Desde luego, era menos abierto y desconfiaba más de los demás. George
Le había advertido que Candy tenía una niña de la edad que tendría su pequeño Anthony, e inmediatamente había puesto el carro delante de los bueyes. La chica no le había mencionado nada al respecto, queriendo prepararlo adecuadamente, y eso lo había hecho sospechar aún más. William, intente calmarse un poco. Ha entrado aquí hecho una furia. Menos mal que todos salieron a dar un paseo. De lo contrario, su reacción habría provocado un desastre. ¿Un desastre para quién? Para su pobre hijo, que dejó embarazada a Candy cuando aún estaba comprometido con Susana y luego la abandonó a su suerte. Yo la veía hablar todos los días con el bulto de su bebé, tragándose lágrimas amargas y aferrándose a él para no derrumbarse. Su bebé era el centro de su existencia y por él soportaba la ausencia total de cualquier mención. Cuando dio a luz, ella perdió todo. Corrió el riesgo de perder la cabeza. ¿Lo recuerda? Pensé que había sido muy claro la última vez. Ni siquiera quiero hablar de lo que ocurrió después. Susana fue asesinada y estaba embarazada. No quiero decir nada más. Pero a Candy todavía le cuesta aceptar la realidad y esta niña, quiero decir, no puede confundirla con el pequeño que perdió. Estoy realmente muy preocupado. Le vuelvo a pedir calma. Entiendo que le falta mucha información, pero la paciencia tiene un límite. Dio una palmada sobre el escritorio en un gesto que era muy difícil pensar que perteneciera a un hombre inescrutable como el duque de Granchester. Se acercó a la estantería, sacó el expediente relativo al reconocimiento de Candice y se lo entregó a su interlocutor. La niña está en acogida a la espera de que Candy y Terrence completen el expediente de reconocimiento paterno. No podía hacer esperar más a la pobre. Lleva demasiado tiempo alejada de su hija. Prepárese para disculparse, pero no conmigo, claro, con Candy, por no haberle concedido ni siquiera el beneficio de la duda, el que siempre ha sido su roca inquebrantable. Claro que en realidad soy el último que puede hablar. He cometido tantos errores que no necesitaré toda una vida para enmendarlos, pero... El 3 de mayo, Candice White Arley dio a luz a una niña sana y fuerte. El bebé Anthony era hijo de una pobre desgraciada que dio a luz mientras agonizaba en el piso que ocupaba Magdalena Rodríguez, la comadrona que asistió a Candy durante el parto y la drogó antes de operarla de un horrible intercambio de bebés. Susana lo planeó todo, junto con un cómplice al que aún no hemos identificado. Todo esto consta en el proceso judicial en el que se investiga a mi hijo por el asesinato de Marlowe. No pido que crea en él. Soy consciente de que es imposible que ni siquiera Eleanor dudara, pero insisto en que se calme de una vez o me veré obligado a sacarle por la fuerza. Candy es la madre de mi nieta, Candice Granchester. Es una mujer sana y adulta y no permitiré que se marche de aquí contra su voluntad. Usted no la llevará a ninguna parte por la fuerza. ¿He sido lo suficientemente claro? Todo esto es surrealista. Albert devoraba literalmente los documentos de que el duque había puesto en sus manos. Engullía información a la velocidad del rayo. Mientras lo hacía, toda certeza que tenía se derrumbaba. Ice Lake. Ice Lake. ¿Dónde demonios he oído ese nombre antes? ¿Dónde? Maldita sea. Por favor, Albert, creo que te he demostrado en estos 2 últimos años que he cambiado de verdad. Se lo debo a Candy, a lo que siento por ella. Hubiera estado dispuesto a reconocer a su hijo si era necesario,
aunque nunca me hubiera permitido señalárselo. Sabes que nunca obligaré a Candy a tomar un esposo. Ella ha pasado por momentos difíciles. Tú también lo has visto. Te ha perdonado. La generosidad de su corazón no se ha visto afectada, pero no está preparada para lo que a ti te gustaría y no sé si alguna vez lo estará. Su corazón está demasiado herido. Sigo pensando que tener a su lado a un marido devoto y un hijo podría ayudarla mucho, pero tengo todo el tiempo del mundo y no voy a presionarla de ninguna manera. Tú lo sabes todo. He sido muy honesto contigo. Te he seguido en los negocios, te he sido leal, yendo en contra de los intereses de mi propia familia. Expuse los negocios sucios de mi padre para salvaguardar tu nombre. Creí que me había ganado tu confianza. Te lo confirmo, pero el matrimonio es algo que va más allá, mucho más allá. Y adoptar un hijo es una gran responsabilidad. No pareces preparado para un paso así. ¿Por qué lo estabas cuando adoptaste a Candy? Admitiste más de una vez que no lo pensaste mucho, que lo hiciste para arrebatarla de las garras de mi familia, que quería enviarla a México. Entonces eras un vagabundo y tampoco estabas casado. Me confiaste que la experiencia te enriqueció mucho y que la volverías a hacer 1000 veces. ¿Por qué no puedo yo intentar seguir tus pasos? Albert estaba muy contento con los progresos que había hecho su sobrino. Aún no terminaba de entender su cambio. Todo había sucedido justo cuando Candy había perdido al bebé. No quería negarle esa oportunidad, pero con toda la buena voluntad del mundo. Simplemente no podía verlo en la faceta de padre y temía que estuviera dando ese paso solo para impresionar a Candy, su dulce niña. No necesitaba una niña huérfana para ocultar su verdad. Ella tenía que ser capaz de aceptarlo todo por sí misma. ¿Y dónde estaría ese orfanato? Ice Lake, Wisconsin. Juro que esa niña me robó el corazón. Estoy convencido de que podría ser un gran padre para ella. Y en efecto, Neil, bajo la presión de los cambios de humor de Susana, no se había resistido a visitar el orfanato. Marlowe estaba cada vez más inestable y tenía que encontrar la manera de calmar su corazón. No podría guardar el secreto durante mucho tiempo. Era algo demasiado grande para ella. Ya no le bastaba con enviar dinero a la institución que había acogido a Candice. Quería ver a la niña, saber más de ella, y él le había prometido que se encargaría de que todo marchara sobre ruedas. No podía permitir que la verdad saliera a la luz. Lo perdería todo sin descuento. Albert lo habría eliminado sin piedad. Se había distanciado de los Ligan, pero al final no había podido evitar ser engullido por los mecanismos a los que había sido educado. La pequeña Candice le había conmovido profundamente. Sus ojos le habían desarmado, tanto que había deseado con toda su alma poner a aquella niña en brazos de la que sabía muy bien que era su madre y a la que había visto deslizarse cada vez más hacia abajo. Para comprar de una vez por todas el silencio de su cómplice. ¿Porque estaba arrepentido? ¿Porque estaba cansado de ver sufrir a la mujer que se decía amar con locura? ¿Porque quería ser él quien la salvara del abismo? No podía mirar en su interior y responder con sinceridad. Las ganas de regalarle una sonrisa a Candy eran inmensas, pero no sería capaz de hacer lo correcto hasta el final. Se había engañado a sí mismo creyendo que lo compensaría ofreciéndole al objeto de sus deseos una familia que solo él sabría cuál real podría ser. Hagámoslo así.
Te prometo que enviaré a George a echar un vistazo a esas instalaciones, pero debes darme tiempo para pensarlo. George le había confirmado al señor Arley que la pequeña criatura tenía 2 inmensos ojos verdes, que recordaban a la de la señorita Candice y Rosemary antes que ella, y Albert había temido que esto pudiera desestabilizar a Candy más de lo que ya estaba. Neil no había insistido más. El descabellado camino que había tomado pronto lo había conducido a una nueva complicación que, a pesar de su aparente frialdad, le había quitado el sueño. Al recordar aquella conversación, sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. No quería pensar en ello. Ahora estaba demasiado mal dispuesto hacia la gente. Neil no sabía nada de la hija de Candy. ¿Cómo iba a saberlo? Y sin embargo, su corazón no se decía a calmarse y nunca se había equivocado en esa condición. La inquietud lo atesanaba terriblemente y no se le ocurría nada que pudiera calmarlo. Se esforzaba por juntar 3 palabras que tuvieran sentido. ¿Cómo ha hecho? Creo que tuve suerte, pero creí en Candy. Que lo hice. Tiene que saber que cuando mi hijo dejó el internado en Londres, renegando de sus orígenes, tuve la oportunidad de hablar con ella. Era poco más que una niña. A pesar de ello, tenía la capacidad de hacerme reflexionar sobre lo que era mejor para mi hijo, aunque ese mejor no coincidiera con mis expectativas. Me impresionó la energía que desprendía y, a pesar de los evidentes signos de dolor de su delgadez y en sus ojos, pude ver esa fuerza que ella, incluso cuando volvía en sí y se desplomaba vencida por la fiebre. Hablamos mucho sobre la parte más débil de nosotros mismos. Y le contó esa historia absurda sobre su parto. Insiste en llamarla absurda. No sé qué pensar. Quiero a Candy como a una hermana. Es el eje de mi familia y no fui capaz de protegerla, ni siquiera de ayudarla. Y sin embargo, hubiera bastado con escucharla como hizo usted, ¿verdad? ¿Por qué no pude hacerlo? Durante unos instantes, solo se oyeron las olas del mar rompiendo en la playa. Luego, de repente, las habitaciones se llenaron de la risa festiva de una niña que había entrado como una explosión y corría por los pasillos tan rápido como la onda expansiva que la seguía. Buscaba a su abuelo, a quien tenía que contarle todo lo que se había perdido aquella mañana. La puerta del estudio estaba cerrada, pero eso no fue obstáculo para la pequeña Candice. Su mirada verde esmeralda se clavó en el caballero sentado frente a su abuelo, al que dedicó una sonrisa pícara para disculparse por la intromisión. Se acercó al duque con sus pequeños brazos extendidos. Él la acomodó en su regazo. Candice, el caballero delante es el hermano de tu madre. Albert estaba sorprendido y emocionado al mismo tiempo. Nadie podía dudar que se trataba de la hija natural de Candy, más allá del parecido físico con ambos padres, pues podía leer claramente en su rostro regordete los elegantes rasgos de Terence. La vivacidad que salía de sus ojos era algo que había visto en Candy desde su primer encuentro en la colina. Pequeña Candice, eres realmente hermosa. ¿Lo sabías? Se acercó a ella, le acarició la cara y jugueteó con uno de sus largos rizos color chocolate.
Se arrodilló para quedar a su misma altura y siguió hablándole con infinita dulzura. Ahora que estoy cerca de ti, noto unas pecas en tu deliciosa naricita. Mami, llamó la pequeña volviendo la mirada hacia la puerta. El señor Arley se quedó petrificado ante el tierno rostro de Candy. Hacía toda una vida que no veía esa luz en su... Vamos a merendar con el abuelo, pequeña. Creo que mamá necesita un rato a solas con este buen hombre. Richard salió del estudio riendo entre dientes por las risitas que le dedicó Candice. La niña en sus brazos se despidió de su madre y del caballero al que nunca había visto. Yo me he quedado sin palabras. Por primera vez en mi vida, no sé qué decir para disculparme en primer lugar. Cometí un error colosal, pero no es solo eso. Casi te pierdo para siempre por culpa de mi ceguera. Te llené de drogas para que no hablaras. No creo que nunca pueda aceptarlo. Tu hija se parece tanto a ti. Incluso se parece a Terrence. Se parece más a él. Yo te encuentro deslumbrante, Candy. Me alegro por eso y al mismo tiempo tengo que admitir que no he hecho nada para llegar hasta ahí. Lo siento mucho. Pensar que había venido con la firme intención de alejarte de los Granchester y me encuentro con que te están dando la familia que siempre quisiste. Albert, sabes lo mucho que te quiero. Me doy cuenta de que fue difícil creerme, pero ahora no quiero pensar en eso. Tengo a mi hija conmigo y quiero a Terrence. No quiero criarla sola. Lucharé hasta el último aliento de vida por él. Me doy cuenta de que estoy estorbando aquí. Levantó la mano para interrumpirla. Candy, te amo con todo mi corazón. Cuenta conmigo para lo que sea. Si puedo ser de ayuda para Terrence, no sé cómo, pero siempre estaré ahí. Tengo que avisar a la señorita Pony y a la hermana María. Tienen que saberlo todo cuanto antes. ¿No quieres ver a Terry antes de irte? Yo no creo que fuera capaz de sostener su mirada. He sido muy malo amigo suyo. Incluso le he culpado de la muerte de tu alma, cuando es más que evidente que yo le he dado el golpe mortal. Pero no me echaré atrás. Estaré a su lado. Espero que lo haga lo mejor posible. Lo detuvo en la puerta para decirle una última palabra. Quería que lo supiera hasta el final. Albert es inocente. Susana se suicidó delante de él y estoy segura de que me dirá la verdad. No dijo nada, otra cosa surrealista, pero podía darse el lujo de no creerle a Candy después de todo lo que había pasado. Se sentía mezquino hasta la médula, porque no había podido salvar a Terrence en aquella circunstancia. Necesitaba desintoxicarse de la mezquindad del mundo, evidentemente.
¡Hijo de! Un pinchazo aterrizó en su cara, justo cuando estaba a punto de entrar en su coche para marcharse. ¿Y mi hijo sería el malviviente aquí? ¿Cómo has podido hacer algo así? ¿Cuáles eran tus intenciones? El duque se había lanzado contra Albert con todo el peso de su cuerpo y seguía golpeando. Le superaba claramente en edad, pero su rabia se notaba en sus puños decidido. El señor Arley, desconcertado, había acabado en el suelo. La conmoción había traído a Terrence y al mayordomo, que habían separado a los dos enemigos. ¡Padre! ¡Albert! ¿Qué pasa? Hijo, señaló el Rolls Royce con el escudo de Arley. Ese escudo. Sacó del bolsillo interior de su chaqueta el boceto que le había dado el jovencito Mark. Ese es el coche que utilizó el cómplice de Susana. Padre e hijo miraron a Albert con los ojos muy abiertos. No es mi amigo, Albert. Ya no. Eso lo sé. Pero me niego a creer que haya podido hacerle algo así a Candy. Me niego. ¿Podría hacerme entender? Por favor. El señor Arley, sentado en el suelo, se frotó la mandíbula dolorida. Un buen moretón no se le iba a quitar. Además, notaba el hilillo de sangre que le salía por la nariz. Rebuscó en uno de los bolsillos del pantalón para encontrar un pañuelo con el que secársela. Padre, cuéntaselo todo. Él no puede estar detrás de esto. Definitivamente no es el amigo que una vez tuve. No gozo de su estima, ni mucho menos, pero creo conocer su corazón. Al menos eso espero. ¿Qué demonios estás insinuando? Tenemos un testimonio que confirma que el cómplice de Susana conducía un coche como el suyo, con el escudo de la familia, que solo ahora he reconocido. Richard Granchester seguía sin aliento mientras intentaba explicar y abría y cerraba su dolorida mano. Albert se sentía perdido. Ya no tenía dudas. Hice todo mal con Candy, y contigo también, Terrence. Comprendo que perdí todo derecho a pedir tu confianza, pero yo nunca podría haber organizado el secuestro de la niña. Seguramente la familia Arley tiene algunos esqueletos en el armario. Ojalá pudiera decir lo contrario, pero hay una rama podrida que nunca aceptó a Candy. Ahora tengo 3 coches como ese, y uno de ellos, mi sobrino, Neil Ligan, lo usa a menudo. Pensé que había cambiado. Hizo una pausa mientras miraba fijamente a Terrence. No le iba a gustar lo que estaba a punto de confesar. Planeaba casarse con Candy en algún momento. ¿Qué? Por el amor de Dios, Albert, no habrías aceptado semejante mezquindad, ¿verdad? El hecho de que yo sea el jefe de la familia ciertamente no me da derecho a elegir un marido para Candy sin preguntarle a ella. ¿No crees? Y qué bueno que así sea, porque dudo mucho que yo sea bueno para ella tampoco. ¿No crees? No mezcles las cosas, Terry. Conozco mis errores. Al menos dame la oportunidad de enmendarlos. Neil nunca dirigió el rechazo de Candy, pero debo admitir que durante los últimos 2 años ha estado tratando de salir del abismo de perdición en el que había caído. Realmente creí que el dolor de Candy le había tocado el corazón. No pudo seguir con las explicaciones. Todo era tan dolorosamente atroz. Quería lidiar con eso a solas. A solas.
con Neil. Por favor, yo cuidaré de él. Déjame hacer mi parte. Lo necesito. Te juro que no te arrepentirás. Albert, Susana estaba embarazada y tenemos razones para creer que Neil era el padre del bebé. Dios mío, a lo que hemos llegado. A estas alturas me cuesta creer que él se negara a asumir la responsabilidad y que ella intentara hacerlo pasar por tu hijo, Terrence. Estoy lejos de la verdad. La chaqueta que llevó me ha hecho perder por completo la empatía que antes tenía. ¿Hasta dónde he hecho llegar los tentáculos Ligan? ¿Está esperando un hijo de Granchester, princesa? Eso me parece una gran noticia. Ahora no podrá echarse para atrás. Seguro se casará contigo. ¿No lo entiendes? Este niño es tuyo, no suyo. Estalló en una estruendosa e histérica carcajada. Era obvio que tarde o temprano una de sus amantes le echaría en cara algo así. Él siempre tomaba sin contemplaciones y desde luego no prestaba atención ni a su bienestar ni a su posible compromiso. Pero la noticia no le había dejado indiferente. ¿Qué podía hacer ahora? No podía hacerse el débil. ¿Y dónde está escrito? La madre está segura, pero el padre... ¿Quieres decir que eres incapaz de llevártelo a la cama? A pesar de tu pequeño problema físico, no tuviste ningún problema en satisfacerme, diosa mía. Supongo que también puedes hacerlo con él. ¿No crees? No me digas que, después de todo este tiempo, después de todo lo que has hecho para tenerlo cerca, ya no te importa. No digas tonterías. Sería la mujer más feliz de la tierra si este niño fuera suyo. Pero no tengo ninguna posibilidad de que me toque. Ni siquiera si le dejas tomar una copa. ¿No suplicaría ni una vez si le pusieras un vaso delante? En cualquier caso, eres una mujer con iniciativa. Ya se te ocurrirá algo porque de ninguna manera voy a reconocer a ese bastardo y hacerme cargo de una inválida, con todo lo que eso conllevaría. Eres un ser despreciable. Te odio, maldita escoria, y odio con todas mis fuerzas a este niño que llevo dentro. Estaba fuera de sí de rabia. Neil veía el infierno en sus ojos, donde justo antes había un pozo de desesperación. ¿Qué sería capaz de hacer? Terrence asintió. ¿Quieres hablarlo con Candy? No. Creo que ya puedes hacerlo mejor. Quiero tener a ese hijo en mis manos cuanto antes. Richard apretó el hombro de su hijo mientras observaba con él cómo el coche desaparecía por el horizonte. Hijo, hemos dado otro buen paso adelante. ¿No crees? Entra a casa. Tienes que ponerte hielo en la mano, padre, o mañana no podrás ni cerrarla. Créeme, yo sé un par de cosas al respecto. Nunca le he dado un puñetazo a nadie. ¿Te lo imaginas? Eso puede ser cierto, pero la buena sangre no miente. Nunca pensé que le diría algo así a mi padre. Continuará. Chicas, estoy impactada. Estoy
con la mente a 100 revoluciones por minuto. Yo necesito saber cómo demonios se conocieron Susana y Neil. No puede ser posible. De verdad, chicas, que otra vez la desgracia sea por parte de los Ligan. Pero esta vez se volaron la barda, chicas. Ese momento de Albert a mí me desgarró. Me desgarró porque no debe ser nada fácil tomar las riendas de una familia, de un clan, y tomar esas responsabilidades, todas las decisiones. Y sí, en cierta forma justifico la actitud de Albert en el momento que pasa todo lo de Candy. Estoy con alegría porque Terry y Candy están juntos. Estoy con la tristeza de ver cómo está Albert. Estoy con la impotencia de ver que estos dos individuos hicieron lo que hicieron. De verdad. Denle like a la narración, chicas. Déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de todas las apasionadas. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.